¿Qué es el Evangelio y por qué es importante? Esa pregunta y otras más son las que intentaremos responder en el video de esta oportunidad. Mi nombre es Dr. Julio Salas y en esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo y buscaremos tener una comprensión bíblica y teológicamente bíblica del Evangelio de Jesucristo. Primeramente vamos a entender de que la palabra evangelio es una transliteración del griego koiné del primer siglo, que es la buena noticia. Digámosle, la mejor traducción realmente es la buena noticia. Pero también queremos partir la palabra en dos partes. Angelion, la palabra angelion también es mensajero. Entonces, el buen mensaje. Cuando leemos las Escrituras a Jesús hablando de los evangelios, lo que realmente está diciendo es compartir y predicar el buen mensaje, las buenas noticias. Realmente la mejor traducción es las buenas noticias. Entonces, ¿por qué buenas noticias? ¿Por qué necesitamos buenas noticias? Es una pregunta que me hace mucha gente. ¿Por qué buenas noticias? ¿Qué implica las buenas noticias? Y obviamente, si alguien no tuviera un problema, no tuviera la necesidad de buenas noticias, a menos que hayan malas noticias, para que realmente las noticias sean buenas. Entonces, las buenas noticias es el buen mensaje de Dios de salvación para la persona que cree. Vamos a ir poco a poco desglosando una comprensión bíblica del Evangelio. Ahora, para poder comprender el Evangelio, si usted no es creyente, pero tiene un contexto cristiano, lo primero que vamos a asumir es que las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios. Estamos asumiendo, obviamente, la existencia de Dios. Estamos asumiendo el reinado de Dios universal sobre todas las cosas, que Dios es el creador de todas las cosas. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó el tiempo, el espacio, la materia. Todo lo que existe, Dios lo creó. Y no solamente eso, sino que lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Dios también en el seno de la Trinidad. Y eso lo corrobora el apóstol Juan. Cuando usted lee el Evangelio de Juan 1:1 específicamente, Juan básicamente está diciendo en un paralelo con Génesis 1:1 que quien crea en Génesis 1:1 no es nada más ni nada menos que Cristo mismo, el verbo divino, el verbo de Dios. Entonces vamos a ir situando las cosas en su lugar para poder comprender el mensaje y la belleza del Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a ir pasito por pasito para de repente voy a saltar para adelante, para atrás, y discúlpeme si lo hago, pero es que para poder comprenderlo hay veces que es necesario tener cierto trasfondo para poder comprenderlo apropiadamente. Si no, no va a ser buenas noticias, sino va a ser simplemente un mensaje más. Y para que sean buenas noticias tenemos que comprender nuestra realidad como seres humanos. Nuestra realidad como seres humanos. Su realidad como ser humano. Su realidad cósmica o su realidad cósmica, no me refiero a nada de la nueva era ni nada por el estilo. Me refiero a su realidad y su posición ante Dios el Creador. Ante el mundo de Dios, creado por Dios. Ante el universo y el todo creado por Dios. ¿Cuál es su posición situacional? Su posición legal ante Dios, el Creador. Y para eso, obviamente, para poder comprender el mensaje del Evangelio, necesitamos de manera obligatoria ir hacia el contexto de la creación y poder comprender cómo es que las cosas ocurren. Primero tenemos que ir a Génesis 1 y comprender de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de usted. Dios es el creador absoluto de todas las cosas. Me encantaría tener un pequeño mapamundi aquí para sostenerlo, y Dios es el dueño
absolutamente dueño de absolutamente todas las cosas en este mundo y de todo el universo. Dios creó todo. Como lo pone Juan 1:1, estamos hablando de Cristo mismo, el Creador. Hay muchos cristianos que hoy en día, 2024, ya se están apartando incluso de las creencias históricas cristianas. Y no debe ser así. El Evangelio tiene que ser comprendido bíblicamente, no filosóficamente, ni tampoco desde perspectivas nuevas, ni nada. Tiene que ser comprendido en la línea de pensamiento estrictamente bíblico, porque el Evangelio proviene de las Escrituras, proviene de Dios mismo. El Evangelio no es un mensaje creado por un ser humano. El Evangelio es el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje que Dios tiene para sus criaturas. Regresando al jardín del Edén, a la creación, Dios crea todo y Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Otra cosa que tenemos que comprender es que Dios ha creado todo para su propia gloria. Dios ha creado absolutamente todo para su propia gloria. Dios no nos ha creado o no ha creado todo porque se sentía solito o porque simplemente se sentía aburrido. No, de ninguna manera. Dios, en un acto individual, personal y en su deseo absoluto, Él decidió crear porque fue simplemente su voluntad. Porque Él deseó hacerlo. Y Él deseó en su amor, en su misericordia, en un acto creativo, creador, Él crea todo lo que tenemos hoy en día. Lo que podemos ver con nuestros sentidos, con nuestros ojos o tocar con nuestros sentidos, y lo que no se puede ver. Todo fue creado por Dios para Él mismo, para su propia gloria. Todo revuelve alrededor de la gloria de Dios. Todo en absoluto, sea que usted se dé cuenta o no se dé cuenta, todo este universo existe completamente de comienzo a fin, completamente para la gloria de Dios, incluidos los seres humanos. Los seres humanos son pertenencias, somos parte del inventario creacional de Dios. Dios ha creado todas las cosas, animales, peces, aves, tierras, planetas, cometas, todo lo que usted crea, conozca y vea. Dios es el creador de absolutamente todo, incluidos los seres humanos y nuestros hijos. Creemos que son nuestros. Y yo le digo a usted, señor, señora, joven, jovencita, todo le pertenece a Dios y usted no tiene absolutamente nada. Todos los seres humanos somos absolutos mendigos de la voluntad de Dios y Dios en su voluntad y su amor nos bendice y nos provee. Pero nunca olvidemos de que realmente, es más, incluso filosóficamente, no poseemos absolutamente nada. ¿Y cómo es que podemos probar esto? Ni siquiera teológicamente, simplemente filosóficamente, que usted no se puede llevar nada, nada realmente suyo. Por ejemplo, si es que usted pierde un brazo, una mano, lo que sea, ese miembro ya no es suyo. Dejó de ser suyo y usted no tiene ni siquiera el control de sí mismo para dejar de morir o no enfermarse. Usted y todos los seres humanos, todos somos completamente dependientes de Dios, de la creación de Dios y de la bondad de Dios. Dios nos provee luz. ¿Se ha puesto a pensar de la luz solar, de lo maravilloso de lo que es tener luz solar y gratis? Olvídese de los biles eléctricos, de electricidad y agua. Dios nos provee todo eso. El aire. Somos seres totalmente dependientes de lo que Dios nos provee buenamente en su acto creacional, en este caso, el crear los cielos y la tierra. Las plantas, usted puede tener todo el dinero que usted quiera tener, pero si es que las plantas no crecen, usted no va a comer. Y tampoco los animales van a comer. Y por ende no hubiera alimentos, no hubiera comida. Somos seres absolutamente dependientes. Habiendo dicho esto de que Dios es el absoluto creador y dueño absoluto, también vamos a tener otra siguiente consideración. Segunda, de que Dios, porque es el creador de todas las cosas, es el único que tiene el absoluto derecho de decidir cómo es que su creación
va a vivir y cómo va a gobernarse. Los seres humanos no tenemos que decir en cómo se debe vivir en el mundo creado por Dios, en este orden creacional, creado, valga la redundancia, creado por Dios. Y Dios pone las reglas. Y las dos primeras reglas que Dios le dio a los seres humanos es: reproduzcanse, tengan muchos hijos y sean prósperos, digámosle, en el jardín que Dios mismo creó para que Adán y Eva habitaran. Ni siquiera los puso a vivir afuera del jardín, que de seguro que estaba todo desarreglado, parte del resto de la creación, ¿no? Porque en la Escritura dice que Dios plantó un jardín en Edén. Y ese jardín fue el lugar exclusivo para que Adán y Eva vivieran los mejores años de sus vidas, hasta que desobedecieron. Y la única regla que ellos tenían que haber obedecido es no comer del fruto que no debían comer, el fruto prohibido. Podían comer y celebrar y festejar y gozar de todas las bondades que Dios les dio. El único requerimiento era no comer de ese un árbol. Podían incluso comer del árbol de la vida, que luego fue retirado debido al pecado y debido a la rebelión y debido a la infección, por llamarlo así, o la corrupción de sus seres, Adán y Eva. Entonces, Dios les da el regalo de sus vidas, de poder vivir de Dios dentro de este lugar maravilloso que en las Escrituras se llama el Jardín del Edén, hecho y plantado únicamente por Dios. Y el único requerimiento que ellos tenían para comer todo, tenían para hacer todo lo que ellos deseaban y vivir de una manera feliz, en plena comunión con Dios. Ahora, antes de seguir con esta parte de la desobediencia de Adán y Eva, tenemos que comprender de que Dios es perfecto. Dios es absoluta perfección y no hay espacio para nada menos que sea perfecto. Y Dios creó a Adán y Eva perfectos. Dios los creó nada más ni nada menos que a su propia imagen, con capacidades que ningún otro ser vivo tenía. Capacidades morales, capacidades de pensamiento, de razonamiento, de reflexión, de cotejación, de comparación, que los animales no tienen. Y cuando ellos desobedecen, ocurre algo simplemente trágico en la historia de la humanidad: la caída. Dios es el dueño de todas las cosas y es quien tiene la palabra de cómo se gobierna su mundo. Crea seres humanos, les da la oportunidad de vivir en bliss, en felicidad y completa armonía, no solamente en el mundo en donde ellos vivían, sino con Dios mismo, que era lo más importante. Una completa relación con Dios, a tal punto que incluso después de haber pecado podían percibir la presencia de Dios, que poco a poco se va a ir perdiendo. ¿Ustedes se imaginan percibir la presencia de Dios? Hoy en día simplemente sabemos de que Dios está, teológicamente, por supuesto que sí. Pero estos dos seres humanos, la primera parejita en la tierra, podía sentir la presencia de Dios, e incluso al poco de haber pecado, al poco tiempo de haber pecado, podían sentir la mismísima presencia de Dios. Y ellos fueron confrontados por Dios. Y lejos de arrepentirse, como vamos a ver en el texto bíblico, usted puede verlo, se excusan o se tratan de dar explicaciones de por qué lo hicieron. Pero en ese momento trágico ocurre la ruptura de relaciones con Dios. Ellos se convierten en enemigos de Dios. Pero una de las cosas muy remarcables en la conversación que tiene la serpiente con Eva
y que es aparte de la desobediencia, porque hay varios pecados que podemos listar. Uno de ellos, y el primero, el más obvio, es la desobediencia. No comerás de ese árbol, y comió. Desobediencia. Pero creo yo que la parte más trágica es las letritas pequeñas que la serpiente le dice a Eva. Porque Dios sabe que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Qué trágico. Y ella, en vez de correr a su esposo o correr a Dios, simplemente escoge tomar una decisión unilateral ella misma y comer de ese árbol. Momento trágico, porque tanto como una desobediencia fue una rebelión, porque ella quiso ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Pudo Dios proveerles el conocimiento del bien y el mal en otro momento, en los términos de Dios? Yo creo que por supuesto que sí. Dios nos ha dado capacidades cognitivas y yo creo, de manera personal, yo creo que incluso podemos asentar sustento bíblico de que en el tiempo apropiado Dios pudo haberles dado y dotado de todas esas cosas que ellos anhelaban tener, en este caso específico, el conocimiento del bien y del mal, en las maneras y en los términos de Dios. Pero en ese momento tragiquísimo, se rompen las relaciones entre los seres humanos hasta ese, un poquito antes, perfectos, y Dios. Porque Dios no puede habitar con nada que sea menos que perfecto. En ese momento ellos eran dignos de muerte. En ese momento ellos mismos sabían, porque Dios se los había dicho antes, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Ciertamente morirán, pero no vemos que mueran físicamente, aunque lo merecían, sino que Dios en su misericordia escoge salvarlos, y buscar un sustituto. En este caso, cuando leemos en las Escrituras de que Dios los viste con pieles de animales, ustedes lo pueden ver en Génesis 1, 2 y 3, puede leer el contexto. Dios es el primero que realiza el primer sacrificio de animales, por llamarlo así, para poder cubrir la desnudez, el pecado de estos dos seres humanos condenados a muerte, por desobedientes y por rebeldes a Dios. ¿Pidieron ellos eso? Ni siquiera se lo imaginaban. Simplemente escogieron esconderse, escogieron vestirse con hojas de higuera para cubrir, según ellos, su propia desnudez, su propio esfuerzo. Yo me justifico como yo bien pueda. Pero eso es imposible. Es imposible para cualquier ser humano autojustificarse. No hay nada que usted pueda hacer para justificarse, ni sus buenas obras, ni nada por el estilo. Es Dios quien tiene que buscarte para que pueda ser justificado, perdonado. Y en el caso de Adán y Eva, ellos no esperaban esta salvación. Lo único que ellos esperaban era una muerte segura. Esperaron una muerte segura. Estaban seguros de que iban a ser condenados a muerte, porque esa fue la palabra de Dios. Y recibieron misericordia inesperada de Dios, a tal punto de que Dios sustituye a estos seres humanos por los animales que fueron sacrificados, presumiblemente, para cubrir el pecado y la desnudez, la vergüenza de estos dos seres humanos, animales inocentes que fueron muertos para usar sus pieles para cubrir la desnudez de estos dos seres humanos. Ahora yo especulo un poco personalmente en que esta es mi opinión personal, de que Dios mismo le permitió ver a estos dos seres humanos. Pudiéramos tener evidencia en el libro de Levítico cómo se realizaban los sacrificios de animales en el contexto mosaico, y obviamente posteriormente en la historia judía, de que no me extrañaría de que Dios los haya visto, los haya puesto a ellos a ver cómo estos animales morían, significando que ellos debían ser los que debían morir en vez de esos animales, comprendiendo lo que significa desobedecer a Dios.
Y no solamente eso, esta es mi opinión personal, obviamente, de que Dios no solamente los hizo ver, sino que esas cubiertas de pieles, en mi opinión personal, no creo ser tan exagerado, se las puso a ellos con sangre y con todo, para que vean, este eres tú. Ustedes merecían morir, los he perdonado, pero 2 animalitos indefensos, 2 animalitos que no tenían culpa, tuvieron que ser sacrificados para poder lograr que ustedes sean perdonados. Y a partir de allí, a partir de Adán y Eva, el resto de la humanidad, a partir de ellos, cae con ellos. Adán es el encargado, quien se le dio la palabra de Dios hasta ese momento. Y él enseñó a su esposa Eva, y ambos, a su vez, enseñaron a sus generaciones posteriores, a sus hijos. Y lamentablemente perdieron la oportunidad de su vida. Con ellos, con Adán y con Eva, cayó toda la humanidad, porque la consecuencia del pecado no fue únicamente legal, sino también fue incluso espiritual y genética. Todo el pecado ingresó en la raza humana y se ve clarísimo, manifestado muy claramente inmediatamente después, cuando Caín mata a su hermano Abel. Qué trágico, la primera tragedia, el primer asesinato en la historia de la humanidad, no solamente ocurriendo como un asesinato, sino que a su vez es un drama familiar en el cual un hermano mata al otro, el mayor al menor, por envidia o por cólera, que sería un tema para otro momento. Pero a partir de allí entra el pecado en la raza humana y en adelante todos los seres humanos estamos manchados con el pecado de Adán y Eva. Por consiguiente, somos una raza de seres humanos que estamos en una condición de enemistad con Dios a través del pecado de Adán. ¿Por qué? Primeramente, porque hemos heredado la imperfección y el pecado de Adán. Y lo podemos ver diariamente en nuestras vidas. Yo pudiera asegurarle que no hay un día que no pequemos. Pecamos en todo momento, sea que se dé cuenta o no se dé cuenta. Es más, el hecho simplemente de levantarse, despertarse y no adorar a Dios, en sí se constituye en una falta por no adorar a Dios. Por consiguiente, un pecado. Sobre todo si usted es un creyente maduro, va a entender que es cierto. Entonces tenemos Dios creador, el ser humano caído y completamente enemistado. Toda la raza humana con Adán, de Adán y Eva en adelante, toda la raza humana es pecadora. Toda la raza humana manchada por el pecado. De la misma forma como tenemos enfermedades genéticas que provienen de nuestros padres, abuelos, antepasados, de la misma forma el pecado se pasa, o se pasó. Toda la raza humana completa, no solamente enemiga de Dios a través del pecado de Adán, sino todos imperfectos y pecadores, y todos en condenación. Ahora, luego de Adán y Eva tenemos indicadores clarísimos de que Dios, aun con todo que Adán y Eva pecan, tenemos indicadores de que a través de Abel, quien en esta época que ellos eran vegetarianos, no eran carnívoros, no comían carne, el único que se dedicaba a la actividad religiosa era Abel, que era pastor de ovejas. Entonces, ¿qué hace un pastor de ovejas como Abel criando ovejas cuando era un mundo vegetariano? Pues obviamente él se dedicaba a la labor religiosa, posiblemente un sacerdote de la época. Y él lo hacía como un acto de adoración. Mientras que Caín, el propio Adán, posiblemente se dedicaban a las labores agrícolas. Pero aquel que se dedicaba a la crianza de, en este caso, las ovejas, era obvio que era una actividad religiosa. Es clarísimo de que lo hacían remembrando y recordando el sacrificio que Dios hizo por Adán y Eva
para poder justificar el pecado de estos si no murieran. Entonces, nuevamente, ya a partir de allí, Dios nos da una figura muy temprana de lo que va a ocurrir en el futuro con Jesucristo, con Cristo. Tanto así en la teología de Juan el Bautista, y lo vamos a leer en Juan 1, en el primer capítulo de Juan, y Juan exclama, Juan el Bautista, y allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se imaginaba? ¿Qué es lo que se le vino a la mente a Juan el Bautista? Pues obviamente, a través de la historia judía, vamos a ver que animales y corderos eran sacrificados para poder los pecados de las personas puedan ser perdonados. Pero el Cordero de Dios es el Cordero máximo, en este caso ofrecido por Dios mismo, para la redimición, para redimir a los seres humanos. Entonces, nuevamente, comprendiendo el Evangelio, Dios creador, enemistad con Dios a través de Adán, y toda la raza humana completita, como decimos en mi país, cae en enemistad con Dios. Y todos los seres humanos, usted, yo y todos, de hoy, del pasado y del futuro, somos enemigos de Dios. Nuestra situación legal es completamente triste realmente, porque no tenemos de ninguna manera que hacer, a menos que Dios provea alguna manera que Él elija proveer para poder nosotros subsistir. Si Dios no hubiera provisto esos dos animales que tuvo que sacrificar para poder salvar a Adán y Eva, el único remedio que había era que estos dos seres humanos murieran. Y le hago la pregunta a mucha gente: ¿no le hubiera costado a Dios ser más fácil y más práctico simplemente desaparecer a Adán y Eva, fulminarlos y reiniciar nuevamente con dos seres humanos nuevos? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero no. Dios escogió mostrar su misericordia y su amor, proveyendo una manera de ser salvos, una manera de no morir. Y esa manera fue provista por Dios, no por ellos. Ellos no tenían ninguna manera de ser salvos a menos que Dios lo haya provisto. Ahora, cuando leemos las Escrituras en el Antiguo Testamento, esa remembranza y ese acto, incluso a través de la ley mosaica, y que se ve a lo largo del Antiguo Testamento, incluso entrado el Nuevo Testamento en los tiempos de Cristo. Los animales eran sacrificados para el perdón de pecados. Una persona pecaba y tenía que sacrificar un animal para que ese animal muriera sustitutoriamente en mi lugar. Y eso es exactamente lo que Dios hace a través de su Hijo, Jesucristo. Dios proveyó el Cordero, su Cordero, el Cordero de Dios, para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el mismo Cordero. Cristo es el mismo Cordero. Obviamente, Cristo, ¿no? Que cubrió a Adán y Eva, es la misma figura, pero ya la figura consumada, la promesa cumplida de Dios en Cristo, para que todo aquel que viene a Cristo, Dios, es Dios mismo quien se encarna. ¿Cómo es que Dios el Padre cómo es que el ser humano llega a conciliar con Dios? El ser humano no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera remota, de conciliar con Dios. Nosotros somos un orden inferior. Dios es Dios. Y únicamente alguien con la misma dignidad de Dios tiene que hacer las paces con nosotros. Por nosotros ante Dios. Pero entonces también, asimismo, tiene que aplacarse la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Es por eso que Dios tiene que entrar en la carne como un ser humano tan igual como usted y como yo, y vivir una vida completamente igual como la que usted y yo vivimos, pero sin pecado. Cristo, Dios utiliza a María,
la madre física de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nace como un ser humano completo. No nacido de hombre, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo. Jesús nace y vive una vida normal, como un ser humano completo. Pero es Dios en la carne. Porque únicamente Dios, el Hijo, puede hacer las paces por nosotros los seres humanos ante Dios, porque tiene exactamente la misma dignidad. El ser humano no tiene la capacidad mínima de negociar ni en lo más mínimo con Dios. Sería algo muy grosso que un ser humano intente hacer negocios con Dios. ¿No cree usted? Solamente una persona con exactamente la misma dignidad, Dios el Hijo, Dios el eterno Hijo de Dios, morir por nosotros como un hombre, justificarnos. Él recibiendo todo nuestro pecado y todo el peso de la fuerza del juicio de Dios como hombre, pero luego al resucitar al tercer día, la muerte no lo puede conquistar, porque es Dios. Y luego haciendo las paces por nosotros. De tal manera que todo lo que estamos en Cristo, vivimos para Él. Hemos sido comprados por su sangre. Le pertenecemos. Y estoy hablando a aquellas personas que vienen a los pies de Cristo. Ahora, el ser humano está muerto. El ser humano que no ha nacido de nuevo. El ser humano que no está en Cristo. El ser humano no normal, natural, es una persona que no tiene la más mínima capacidad, ni la más remota capacidad de arrepentirse ni de venir a Dios. A menos que Dios se lo permita. Pero entonces Dios aún con todo es bondadoso, porque incluso escuchando el mensaje, Dios está buscando entrar. De la misma manera como Dios buscó a Adán y Eva, incluso como de la misma manera Dios buscó a Caín luego de asesinar a su hermano, Dios está activamente buscando a los seres humanos. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. El deseo de la voluntad de Dios es que todos los seres humanos se arrepientan y tengamos vida eterna. Ahora, ciertamente, algunas personas piensan de que dicen, no, yo escogí a Dios. No, realmente Dios nos escogió a nosotros. Humanamente y ciertamente vamos a pensar de que nosotros escogimos a Dios. Sí, yo escogí a Dios. Cuando en realidad es que Dios nos escogió a nosotros. Y si es que este mensaje está entrando cabida en su corazón, y usted está comprendiendo cuál y por qué es una buena nueva. Es realmente una buena nueva porque toda la humanidad en este momento está bajo condenación completa. Y es porque toda la humanidad está bajo condenación es que realmente uno puede comprender que en sí es buena noticia, es un buen mensaje, es un mensaje de salvación. De la misma forma como en la época del diluvio, hubo una condenación total. Y los únicos que entraron en el arca, escogidos, 8 escogidos, entraron en el arca y fueron salvados en el arca, y el resto de la humanidad pecadora fue consumida, fue destruida. En este momento está lloviendo condenación. Pero todos aquellos que vienen a Cristo, de manera genuina, todos aquellos que vienen se arrepienten de sus pecados, porque obviamente la salvación implica el arrepentimiento real, genuino de nuestros pecados. La marca del creyente y del cristiano verdadero es el deseo genuino de un arrepentimiento diario. De un arrepentimiento de que, Señor, gracias por darme la conciencia de que soy un pecador miserable y que merezco morir. Pero gracias a que tu Hijo Jesucristo murió por mí, soy salvo. Nuevamente, es importante comprender esto porque los creyentes verdaderos van a arrepentirse de manera genuina.
Otra marca del creyente genuino es la perseverancia. La persona que simplemente tuvo un ataque de emociones y lloró y todo lo que usted quiera, y al día siguiente o a la semana siguiente vive su vida como siempre la hizo, pues obviamente ese no es un indicador que la persona ha tenido una conversión real. La persona que realmente ha conocido al Señor va a demostrar esa perseverancia constante, valga nuevamente la redundancia, va a mostrar en su vida una constante perseverancia de fe en Cristo y se va a sentir extremadamente incómodo cuando pecó o cuando está en situaciones complicadas que envuelven incluso pecado, y va a buscar de todas maneras a regresar y arrepentirse diariamente de sus pecados, entendiendo de que Cristo murió por él. La persona que malinterpreta el Evangelio va a decir, soy salvo, qué felicidad, gracias, ahora puedo hacer lo que yo quiero. Y no es así, señores. Aquella persona que realmente ha sido regenerada, una nueva criatura, y entendió eso, y Dios le ayudó a comprender eso con la mente y con el corazón, sobre todo en esa conexión tan bella entre la mente y el corazón, es que esta persona dice, gracias Señor porque merezco morir, pero por tu gracia en Cristo Jesús, quien murió por mí sustitutoriamente, es que puedo vivir una vida cambiada. Y la marca distintiva, entre otras marcas del creyente genuino, es el deseo constante de buscar a Dios. Es el deseo constante de servir en la iglesia. Es el deseo constante de leer la palabra de Dios, las escrituras, el deseo genuino de orar. Incluso cuando es un bebé espiritual, esto va a ocurrir en unas maneras muy incipientes posiblemente, pero aún así es el deseo continuo, imparable, de que el nuevo creyente dice, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero ser santo, quiero vivir una vida de santidad, y va a haber una separación entre esta persona y el mundo. Lo que antes era un deleite de pecado, luego la persona tiene una nueva convicción de sentirse, no, esto no le agrada a Dios. Puede tener recuerdos y pueden haber tentaciones, pero siempre va a haber el Espíritu Santo en esa persona diciéndole que eso no le agrada a Dios. Esas son las marcas distintivas del creyente genuino de una manera continua. Y otra marca obviamente es el deseo de vivir en comunidad cristiana. La vida en comunidad cristiana, en el rebaño de la iglesia local, es sumamente importante. Así que si usted es un nuevo creyente, únase a una iglesia local donde usted viva, una iglesia bíblica, una iglesia que crea en la autoridad de la palabra de Dios, de la supremacía y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Muy importante. Así es que, nuevamente, la autoridad de Dios, Dios el Creador y quien dice cómo se debe gobernar su mundo, su planeta, su universo, el pecado del ser humano, que estamos en gravísimos problemas y en una separación con Dios, de Dios. Y luego Dios reconciliándonos consigo mismo a través de Cristo, quien quien se encarna como un ser humano a través de su madre María. Nace como un ser humano, vive como un ser humano, y por la perfección que Él es como un ser humano, y al mismo tiempo teniendo la dignidad igual con Dios, es que porque Él puede cumplir todos los requisitos para darnos paz con Dios, para poder hacernos las paces con Dios. Así que mientras estamos en Cristo, no solamente somos nuevas criaturas, sino que estamos cubiertos bajo Cristo. Es como cuando una persona está caminando, un profesor está caminando con alumnos, mientras los estudiantes estén con ese profesor caminando, los estudiantes están a salvo de que les den algún castigo.
Pero si el estudiante camina solo, te doy un ejemplo cualquiera, ¿no? Pues están por su cuenta. En este caso, Dios escogió salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Y si usted es una de esas personas, comparta el Evangelio con otras personas. Usted no sabe si esa persona con la cual usted comparte el Evangelio, Dios le está dando la oportunidad de ser salva. Y el distintivo muy, muy marcado es el deseo genuino de buscar y conocer más de Dios, de buscar ser santo día a día, el deseo genuino de ir a la iglesia, el deseo genuino de leer la palabra de Dios. Tengo más que decir, pero nuevamente es muy importante. Ahora, si usted es un creyente de muchos años, incluso de unos cuantos años, es importante tener el mensaje del Evangelio de manera correcta. Si usted no predica un Evangelio correcto, está de alguna manera condenando a esa persona a creer una cosa que Dios no dijo, ni tampoco no es un buen Evangelio. No es el mensaje de Dios. Es por eso que es tan importante. El mensaje de Dios es que a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos. A través de la fe en Cristo hay salvación. Y esa fe es para vivir vidas santas y agradables a través de Cristo para la adoración a Dios. No es para vivir mi propia vida. Esa es la otra parte del Evangelio. Hay muchos evangelios que hay por allí que no son nada, no son evangelios ni nada. Predica un evangelio parecido, pero no lo es. Y a finales se enfoca en la felicidad del ser humano. Cuando yo les dije hace un momento que todo revuelve alrededor de la gloria de Dios, pues en efecto, incluso el evangelio primariamente revuelve más que en nuestra salvación la gloria de Dios. Porque si Dios nos ha redimido a través de Cristo, es en efecto para la gloria de Dios, para vivir vidas santas hasta el momento de nuestra muerte e incluso más allá en la eternidad. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo para vivir vidas de santidad que den gloria a Dios de comienzo a fin. No hemos sido comprados por la sangre de Cristo para vivir, como diría una canción hace muchos años, la vida loca y vivir nuestra vida separada de Dios. No, señores. Si ese es el evangelio que le han predicado, huya de ese lugar. Huya, porque usted ha sido comprado para vivir exclusivamente para Dios. Es tanto así que Pablo mismo se llama esclavo de Jesucristo. Jesucristo, dueño, literalmente doulos, esclavo, dueño. Y en cada epístola, cuando él dice Pablo, siervo de Cristo, realmente la traducción es realmente esclavo de Cristo. Mi dueño es Cristo. Quien me ha comprado es Cristo. Y todos los creyentes somos exactamente lo mismo. Todos los creyentes somos esclavos de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Cristo es nuestro máster, nuestro amo, quien nos ha comprado para sí mismo, para servirle, para que le demos gloria a Dios. No nos ha salvado para que hagamos lo que les dé la gana, o para que vivan sus vidas como mejor parezcan. Han sido llamados por Cristo a través de creer en el Evangelio para una vida santa, para darle gloria a Dios. Y cualquier cosa, cualquier evangelio que predique otra cosa que no sea arrepentimiento de nuestro pecado para vivir una vida santa, de dar gloria a Dios, es otro evangelio. Y cualquiera que sea que predique ese otro evangelio, según dice Pablo, sea maldito, sea anatema. Es muy importante, hermanos, que ese evangelio que prediquemos sea un evangelio correcto. Si no, estaría condenando. Jesús no murió para hacerle rico en el aspecto monetario. Jesús no ha muerto para darte tu mejor vida desde una perspectiva secular, de dinero y de grandezas y de riquezas. No, señores. Cristo no ha muerto para eso. La redención de los pecados en Cristo es para que somos esclavos de Cristo, pertenecemos a Cristo y tenemos que vivir desde el comienzo al final vidas que den gloria a Cristo
y que por ende den gloria a Dios, porque a finales todo revuelve para la gloria de Dios. Nuestra salvación ni siquiera se trata de nosotros. ¿Sabía usted eso? Se trata últimas de la gloria de Dios. Dios, Cristo nos redime no para que vivamos nuestras propias vidas, para que vivamos vidas honrosas que den gloria a Dios. Porque ahora, como nuevas criaturas, llenos del Espíritu Santo, podemos glorificar a Dios en el Espíritu. No como seres humanos pecadores, que no conocen a Dios, no regenerados, que todavía están bajo la condenación. Todo el que está en Cristo no está en condenación. Pablo les insta e incluso les advierte a los corintios, a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 15, 1 al 2. Miren lo que dice Pablo, les escribe. Además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La perseverancia del creyente es el indicador más claro, o uno de los indicadores más claros, de que el creyente es un creyente genuino. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Es tan importante creer el evangelio correcto. No pongan palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. El mensaje del evangelio es un mensaje de arrepentimiento de nuestros pecados. No es un mensaje del evangelio de la prosperidad. Dios no ha venido para darnos prosperidad económica, y si Dios lo hace en su buena voluntad, es un agregado, pero lo que realmente sí nos da prosperidad, la verdadera prosperidad del evangelio, es realmente la prosperidad en la llenura del Espíritu Santo. Esa es la verdadera prosperidad que todo creyente genuino debe buscar. La prosperidad que nadie se la va a quitar. Las riquezas van y vienen. Los papelitos de dólares se deterioran, pero la única riqueza que no envejece y nos lleva a la vida eterna es la riqueza espiritual. Los dones espirituales que Dios nos da. Esa es la verdadera riqueza espiritual que todos los creyentes debemos buscar diariamente. Ser ricos en amor, ricos en generosidad, ricos en oración, ricos en lectura de la palabra de Dios. Y lo más bello de todos, hermanos, es que las promesas de Dios son tan hermosas de que aquella persona que ha sido salvada por Dios no solamente va a buscar las cosas de Dios, sino que la promesa es que vamos a ser como Jesús en su humanidad. Miren esto. El diseño original de Dios con la perfección de Adán, y que él desobedece y peca y todo, se viene a cumplir la palabra de Dios y se viene a cumplir la voluntad de Dios en Cristo. La absoluta perfección. ¿Se dan cuenta de la belleza de todo esto? Nuestras tendencias humanas siempre van a estar, porque todavía habitamos en este cuerpo humano que está muriendo lentamente y envejece y eventualmente va a morir. Pero ese es el hombre espiritual que tenemos, la nueva criatura que habita en este cuerpo decadente, muriente, decayente, todavía con deseos pecaminosos que tenemos que controlar y hacer morir diariamente. Pero al final es lo que Dios busca en nosotros es, en Cristo somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas y estamos en camino a ser como Cristo en su humanidad. ¿Qué significa ser como Cristo en su humanidad? Y quiero aclarar, no me estoy refiriendo en su divinidad. Jesús es Dios, Dios en la carne. Está refiriendo que vamos a tener exactamente los mismos deseos que Cristo tuvo de adorar, de leer la palabra de Dios, de servir, etcétera, etcétera, etcétera. Y la belleza que al comienzo de la vida del creyente no tenemos, con sus imperfecciones por nuestra humanidad propia. Pero en efecto, somos nuevas criaturas. Y no solamente eso, amigos, sino que también nuestras familias. Va a haber un cambio generacional en sus familias. No va a ser perfecto, obviamente, pero cuando usted es salvo, su familia es salva.
Va a haber un cambio generacional increíble, porque obviamente si usted es obediente a Dios, si usted le enseña a su familia la palabra de Dios, usted va a la iglesia, lleva a sus hijos a la iglesia, se convierte en una nueva familia. Todos los problemas que tuvieron en el pasado, quién sabe, poco a poco tome tiempo cambiar. Pero hay un cambio generacional. Cambio de vida, de estilos de vida, de prácticas, que poco a poco se van a ir rompiendo. Sanidad. Y cuando digo sanidad, no me estoy refiriendo necesariamente a sanidad física, aunque uno ciertamente, humanamente, anhela sanidad física. Pero yo propongo abogar y buscar por sanidad espiritual, que es realmente la verdadera sanidad. La verdadera sanidad es la sanidad espiritual, la sanidad del alma, la que nos pone en una correcta relación con Dios. Y el resto, de igual manera, este cuerpo está decayendo. Así sea una persona sana, seguimos envejeciendo. Ciertamente, ¿es agradable tener una buena salud? Por supuesto que sí. Pero si hablamos de buscar sanidad, ¿por qué no buscamos una sanidad espiritual? Una sanidad mental, para que podamos adorar a Dios de una manera desinteresada, buscando agradarle a Él. Porque aquellas personas que buscan sanidad física muchas veces solamente es para ellos. Y nuevamente, no es nada malo pedir sanidad física, mientras tengamos en perspectiva que vivimos en un mundo que revuelve y circula alrededor de la gloria de Dios. Y si usted está pidiendo sanidad física, pídala para agradar y vivir una vida agradable a Dios. Permítame un segundito. Pero si simplemente está pidiendo sanidad para sentirse únicamente bien y no morir, por una conveniencia, ha perdido la perspectiva de por qué pide salud. Y ciertamente, la mejor sanidad es la sanidad espiritual, porque la sanidad espiritual envuelve a Dios, el Espíritu Santo, que trae paz interior, una convicción de pecado, una convicción de que hemos sido salvados, una convicción de santidad, de buscar la santidad para Dios y vivir vidas santas para Dios. No se avergüence del Evangelio. Usted es un creyente. Comparte el Evangelio con otras personas, con sus amigos. Puede enviarles este video si usted escoge. La orden de Cristo es muy clara. Si usted es creyente, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las personas. Marcos 16:15. Pero también es remarcable, si usted es creyente, y no lo tengo en mis notas, pero es en Mateo 28, 16 al 20. Predicar el Evangelio a todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo os he mandado. El Evangelio de Jesucristo no es un mensaje humano. Es el mensaje de Dios para la raza humana, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Si este mensaje nuevamente encaja en su corazón y se siente compelido a arrepentirse de sus pecados, comprendiendo su realidad cósmica, por llamarlo así, lo he mencionado, su realidad en el entorno del mundo de Dios, es porque Dios está poniendo ese sentir en su corazón. Y pruébelo. Busque la santidad. Busque a Dios en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la raza humana está en condenación en contra del Padre. Perdón. El único camino para la reconciliación con Dios es única y exclusivamente a través de Jesucristo. Cuando usted viene a Cristo, genuinamente, usted es perdonado, sus pecados son perdonados, su condición es limpiada, su humanidad es limpiada como una criatura, una nueva criatura, y los que están en Cristo son nuevas criaturas. No hay condenación en los que están en Cristo. ¿No le gustaría la belleza de este nuevo estatus ante Dios? Pues claro que sí. Y es un don de Dios. No hay nada que usted
pueda hacer para merecer el favor de Dios. No hay absolutamente nada que usted pueda hacer para merecer ni remotamente el favor de Dios. De la misma forma como Adán y Eva, que eran incluso con el pecado que tuvieron, mucho mejores que nosotros hoy en día, aún ellos, con todo y cercanía próxima a Dios, no tuvieron la más mínima oportunidad, sino que Dios tuvo que tomar la iniciativa para poder salvar a este par de seres humanos condenados a la muerte. Ustedes están condenados a muerte, no solamente usted, sus hijos, su familia, sus amigos. Cualquier persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento genuino no es salvo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como le escribiera Pablo a la iglesia en Roma. Todos hemos pecado. Todos los seres humanos significa todos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Fuera, afuera. Sin embargo, a través de la fe en Cristo, tenemos la oportunidad de ser redimidos. Este es el Evangelio de Jesucristo. Si ustedes tienen preguntas, escríbela. Ahí en el chat o en el donde usted vea posteado, escríbame una pregunta. Me encantaría responder. Y también quiero invitarle a que usted vaya a una iglesia bíblica, a una iglesia fiel. Yo soy bautista reformado, usted puede ir a una iglesia reformada, pero cualquier otra iglesia, sea incluso independiente, que se predique fielmente el mensaje del Evangelio de una manera correcta, usted puede tener un poquito más de confianza, pero usted también es responsable de leer las Escrituras por sí mismo. Muy bien, se han pasado casi una hora, son 57 minutos casi, pero traté de ser lo más específico posible. Es posible que tenga otro video continuando y explicando el mensaje del Evangelio, porque es demasiado importante para dejarlo simplemente sin las explicaciones que se merecen. ¿Okay? Que tengan un feliz día. Que Dios les bendiga. Oren. Busquen a Dios. Terminando este video, ore y busque a Dios. Amén. Bendiciones.